Mi madre me echó a los 16, diciéndome que no era su hijo real. Ahora que soy gerente y gano mucho dinero, vuelve suplicando. Pero yo saqué una orden de restricción que nunca vieron venir. Tengo 33 años. Trabajo en gerencia de nivel alto en una empresa de tecnología. Y básicamente gano más dinero del que jamás pensé que ganaría cuando tenía 16 años y vivía en el cuarto de huéspedes de mis abuelos. La razón por la que menciono eso es porque hace como 2 meses mi mamá, a quien no he visto en más de una década, apareció en la puerta de mi casa exigiendo que le pague la universidad a mis medio hermanos, los gemelos que ella tuvo con mi padrastro Lawrence. Y cuando digo exigiendo, no estoy exagerando. Literalmente me gritó en la cara que era mi responsabilidad porque ella hizo tantos sacrificios por mí. La ironía de todo esto te va a quedar clara en un segundo. Pero necesito empezar desde el principio porque esta historia es larga y complicada. Y honestamente, necesito sacarla de mi sistema. Mi mamá me tuvo cuando tenía 20 años. Mi padre biológico, bueno, ese tipo se largó antes de que yo naciera. Ni siquiera estoy seguro de cómo se llamaba porque mi mamá nunca quiso hablar de él. Crecí solo con ella durante los primeros años de mi vida. Vivíamos en un apartamento pequeño, y ella trabajaba en lo que podía, tipo empleos de retail y mesera y cosas así. No teníamos mucho dinero, pero tampoco éramos miserables, ya sabes. Era una vida normal de clase trabajadora. Mi mamá era joven, y estaba sola, y supongo que lo hacía lo mejor que podía, aunque mirando hacia atrás hay cosas que definitivamente pudo haber hecho diferente, pero bueno, eso viene después. Cuando yo tenía 8 años, mi mamá conoció a Lawrence. Él era como 10 años mayor que ella. Tenía un trabajo estable en construcción, y básicamente era el tipo de persona que mi mamá sentía que necesitaba para darme una vida mejor, o eso me decía todo el tiempo. Se casaron como 6 meses después de empezar a salir, lo cual incluso a mis 8 años me pareció súper rápido, pero nadie me estaba preguntando mi opinión. Al principio Lawrence estaba bien conmigo. No, era cariñoso ni nada, pero tampoco era malo. Era más bien indiferente. Tipo, yo era parte del paquete que venía con mi mamá, y él lo aceptaba. Nos mudamos a una casa más grande en un vecindario mejor. Y mi mamá estaba feliz. Creo que esos primeros años fueron buenos para ella. Cuando yo tenía como 12 años, mi mamá quedó embarazada de gemelos. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar, aunque en ese momento yo no me di cuenta completamente de lo que estaba pasando. Mi mamá estaba súper emocionada. Lawrence estaba súper emocionado. Era como si finalmente fueran a tener una familia de verdad, me explico. Y yo estaba ahí tipo, espera, ¿yo no cuento? Pero tenía 12 años y no sabía cómo expresar eso, solo sentía que algo estaba raro. Cuando nacieron los gemelos, un niño y una niña, mi mamá básicamente se obsesionó con ellos. Todo giraba alrededor de los bebés, lo cual supongo que es normal hasta cierto punto, pero era diferente. Era como si yo hubiera dejado de existir. Los siguientes años fueron raros. Mi mamá y Lawrence empezaron a tratarme más como una niñera gratis que como su hijo. Y yo notaba que siempre había esta diferencia en cómo me trataban a mí versus cómo trataban a los gemelos. Los gemelos tenían ropa nueva, juguetes, clases de todo tipo, mientras que yo tenía que usar ropa de segunda mano, y cuando pedía algo para la escuela o para alguna actividad siempre era, no tenemos dinero para eso ahora, tal vez después. Pero para los gemelos, siempre había dinero. Siempre. Yo trataba de no pensar mucho en eso porque, o sea, ¿qué iba a hacer? Era un adolescente viviendo en su casa. Lo que pasó cuando cumplí 16 años todavía me pone furioso cuando lo pienso. Era diciembre, como 2 semanas antes de Navidad, y recuerdo que llegué de la escuela un viernes, y mis papás estaban sentados en la sala esperándome. Mi mamá tenía esa cara que pones cuando vas a decir algo serio, y Lawrence estaba ahí al lado con los brazos cruzados. Me senté, y mi mamá empezó con este discurso largo sobre cómo ellos habían estado pensando mucho sobre el futuro, sobre la familia, sobre recursos y dinero y responsabilidades. Yo no entendía a dónde iba todo esto, hasta que básicamente me soltó la bomba. Querían que me fuera de la casa. No me lo dijeron así directamente al principio. Fue más bien, creemos que sería mejor para todos si empezaras a ser más independiente. Tal vez podrías ir a vivir con tus abuelos. Ellos tienen espacio, y sería bueno para ti tener tu propio espacio. Y yo me quedé ahí, sentado tipo, espera, ¿me están corriendo? Tengo 16 años. Y Lawrence entonces intervino y dijo,
Algo que nunca voy a olvidar, dijo. Mira, tienes que entender que tus hermanos van a necesitar muchos recursos en los próximos años. Vamos a tener que pagar su educación, sus actividades, todo lo que necesiten para tener éxito. Y francamente, no podemos dividir nuestros recursos entre 3 niños. Necesitamos enfocarnos en nuestros hijos reales. Nuestros hijos reales. Esas palabras, en serio. Ahí fue cuando me di cuenta de que para ellos yo nunca había sido realmente parte de la familia. Siempre había sido el hijo de otro tipo que mi mamá tuvo antes de encontrar su vida real con Lawrence. Intenté argumentar, intenté hablar con mi mamá a solas después. Le dije, «Mamá, soy tu hijo. ¿Cómo puedes hacer esto?» Y ella solo me dijo, «Esto no es fácil para mí tampoco, pero tienes que entender que tengo que pensar en lo que es mejor para los gemelos. Ellos son mi prioridad ahora, como si yo ya no importara para nada». Me dieron 2 semanas para irme. 2 semanas. Empaqué mis cosas, que no eran muchas la verdad. Llamé a mis abuelos, los papás de mi mamá, y les conté lo que estaba pasando. Ellos estaban furiosos, tipo realmente enojados con mi mamá, pero me dijeron que por supuesto podía ir a vivir con ellos. Así que justo después de Navidad, que por cierto fue la Navidad más incómoda de mi vida, me mudé al cuarto de huéspedes de mis abuelos. Tenían una casa pequeña pero acogedora como a 30 minutos de donde vivían mis papás, y básicamente me acogieron sin hacer preguntas. Vivir con mis abuelos fue diferente. Ellos eran mayores, obviamente. Mi abuela tenía como 68 años y mi abuelo 70, y estaban en esa etapa de sus vidas donde querían paz y tranquilidad, no criar a un adolescente. Pero lo hicieron de todas formas porque me querían, y porque estaban horrorizados por lo que mi mamá había hecho. Yo me sentía culpable por estar ahí, tipo sentía que era una carga, así que conseguí un trabajo de medio tiempo en un supermercado para tener mi propio dinero y no tener que pedirles nada. Trabajaba después de la escuela y los fines de semana, y básicamente usaba ese dinero para mis cosas personales, ropa, comida cuando salía con amigos, lo que fuera. La relación con mi mamá durante ese tiempo fue prácticamente inexistente. Ella me llamaba cada tanto, tipo una vez al mes o algo así, y siempre era esta conversación súper superficial donde preguntaba cómo estaba, y yo decía bien, y ella decía qué bueno, y eso era todo. Nunca vino a visitarme. Nunca me invitó de vuelta a la casa. Era como si hubiera cerrado ese capítulo de su vida y seguido adelante. Los gemelos tenían como 4 años en ese momento, y yo los veía en fotos que mi abuela recibía, porque mi mamá todavía le mandaba fotos a su propia mamá, pero yo no tenía ninguna relación con ellos. Eran básicamente extraños para mí. Cuando llegó el momento de pensar en la universidad, yo sabía que estaba solo en esto. No esperaba ninguna ayuda de mi mamá y Lawrence, y mis abuelos, aunque me querían muchísimo, estaban viviendo de su pensión y no tenían los recursos para ayudarme a pagar la universidad, así que investigué todo sobre becas, préstamos estudiantiles, programas de ayuda financiera, todo. Terminé consiguiendo algunas becas por mis calificaciones, que eran buenas porque básicamente no tenía nada mejor que hacer que estudiar, y saqué un préstamo estudiantil grande. Mi tío, el hermano de mi mamá, fue quien confirmó el préstamo porque necesitaba a alguien y mis abuelos no calificaban. Él era buena onda, siempre había sido cercano a mí, y dijo que por supuesto me ayudaría. La universidad fue dura pero de la mejor manera posible. Trabajé durante todos mis años de universidad, primero en la cafetería del campus, luego conseguí un trabajo mejor en la biblioteca, y en mi último año estaba haciendo un internship pagado en una empresa de tecnología. Dormía como 5 horas por noche. Vivía básicamente de ramen y café, y no tenía mucho tiempo para vida social, pero estaba construyendo algo, ¿sabes? Estaba haciendo mi vida por mi cuenta sin ayuda de nadie. Me gradué a los 22 años con un título en Administración de Empresas y un trabajo de tiempo completo, ya esperándome en la empresa donde había hecho el internship. Después de graduarme, corté contacto completamente con mi mamá. Cambié mi número de teléfono, no respondí más sus emails raros y esporádicos, básicamente desaparecí de su vida como ella había desaparecido de la mía. Mis abuelos entendían, creo, aunque nunca dijeron nada directamente. Ellos mantenían contacto con ella porque era su hija, pero la relación ahí también estaba tensa por lo que me había hecho. Yo seguía visitando a mis abuelos regularmente, tipo iba a cenar con ellos cada par de semanas. Y ellos a veces mencionaban cosas sobre mi mamá y Lawrence y los gemelos.
Pero yo básicamente no reaccionaba, no me importaba. Los siguientes años fueron de mucho trabajo y crecimiento profesional. Subí rápido en la empresa, resulta que era bueno en lo que hacía, y para cuando tenía 28 años, ya estaba en un puesto de gerencia media. Compré mi primer departamento. Pagué mi préstamo estudiantil completo, y básicamente estaba viviendo. Una vida que nunca hubiera imaginado cuando tenía 16 años durmiendo en el cuarto de huéspedes de mis abuelos. No era rico ni nada así, pero estaba cómodo, estable y completamente independiente. Era exactamente lo que quería. El año pasado, cuando tenía 32, recibí una promoción grande a gerencia de nivel alto. Fue un salto enorme en responsabilidad y también en salario. Tipo básicamente duplicó lo que estaba ganando antes. Estaba súper emocionado, obviamente. Y se lo conté a mis abuelos cuando fui a visitarlos. Mi abuelo estaba tan orgulloso que no paraba de hablar de eso, y aparentemente se lo mencionó a mi tío en alguna reunión familiar de ese lado de la familia. Mi tío, sin ninguna mala intención supongo, mencionó algo sobre mi éxito cuando vio a mi mamá en no sé qué evento familiar. Tipo comentó casualmente que yo estaba haciendo muy bien en mi carrera y que estaba ganando buen dinero. 2 semanas después de eso, mi mamá y Lawrence aparecieron en la puerta de mi casa. Ni siquiera sabía que tenían mi dirección, pero supongo que se la pidieron a mis abuelos o algo así. Era un sábado por la mañana, yo estaba en pijama tomando café, y cuando abrí la puerta ahí estaban ellos, parados en mi porche como si nada. Mi mamá se veía mayor, obviamente, tenía como 53 años en ese momento, y Lawrence también se veía más viejo, con canas y todo. Yo me quedé ahí parado tipo, ¿qué diablos están haciendo aquí? Mi mamá empezó con, hola cariño, sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Yo ni siquiera los invité a pasar, solo me quedé ahí en la puerta, y ella continuó diciendo que los gemelos, que ahora tenían como 21 años, estaban por empezar la universidad o algo así. No entendí bien los detalles porque estaba demasiado en shock de que estuvieran ahí. Y entonces Lawrence dijo, escuchamos que te está yendo muy bien en tu trabajo, y pensamos que podrías ayudarnos a pagar por la educación de tus hermanos. Me reí. Literalmente me reí en sus caras porque, ¿en serio? Después de todo lo que hicieron, después de echarme a los 16 años porque no querían gastar recursos en mí, ahora querían que yo les diera dinero. Les dije, tienen que estar bromeando. Mi mamá entonces empezó con este discurso sobre cómo ella hizo tantos sacrificios por mí cuando era niño, cómo me crió sola durante años, cómo me dio un techo y comida, y educación, y que ahora era mi turno de ayudar a la familia. Y yo solo pensaba, familia, ¿qué familia? Les dije que se fueran. Les dije que no les debía nada, que ellos habían tomado su decisión hace 17 años, cuando me dijeron que no era su hijo real y que sus hijos reales eran más importantes, y que ahora que necesitaban dinero no podían simplemente aparecer y esperar que yo les ayudara. Lawrence se puso agresivo. Empezó a decir que yo era un malagradecido, que mi mamá me había dado todo y que lo mínimo que podía hacer era ayudar con esto. Yo los saqué de mi propiedad y les dije que no volvieran a contactarme nunca más, y cerré la puerta en sus caras. Pensé que eso sería el final, pero no. Mi mamá empezó a mandarme emails, como 3 o 4 por semana, emails largos donde listaba todas las cosas que había hecho por mí, todos los supuestos sacrificios, todos los momentos donde ella estuvo ahí para mí, convenientemente olvidando que me había echado de su casa cuando era adolescente. En los emails decía cosas como, pagué por tu comida durante 16 años, te di ropa, te llevé al doctor, te crié yo sola los primeros años de tu vida, y ahora que te pido un poco de ayuda me das la espalda. Era manipulación pura, y yo borraba los emails sin leer más allá de las primeras líneas. Pero entonces mi mamá escaló las cosas. Apareció en mi trabajo. En serio, apareció en el edificio de mi oficina. Pasó por recepción diciendo que era mi mamá y que necesitaba verme urgentemente. La recepcionista me llamó y yo bajé a la lobby, furioso porque, ¿cómo se atreve a venir a mi lugar de trabajo? Ella estaba ahí parada con lágrimas en los ojos, haciendo una escena, diciendo que solo quería hablar conmigo, que la escuchara. Yo le dije en voz baja pero firme que se fuera, que dejara de acosarme, y que si volvía a aparecer en mi trabajo o en mi casa llamaría a la policía. Ella me gritó ahí en medio del lobby que yo era un hijo horrible, que ella me había dado la vida y yo no podía ni ayudarla cuando lo necesitaba. Tuve que pedirle a seguridad que la escoltaran fuera del edificio.
Fue humillante y horrible, y mis compañeros de trabajo definitivamente escucharon todo el drama. Después de eso, le mandé un email. El último que le mandaría, diciéndole que no quería ningún contacto con ella, que lo que estaba haciendo era acoso, y que si continuaba tomaría acciones legales. Pensé que con eso se detendría, pero un mes después, las cosas se pusieron realmente feas. Yo estaba llegando a mi casa después del trabajo, era como las 7 de la noche, y mi mamá estaba parada afuera de mi departamento. No sé cuánto tiempo llevaba ahí esperándome, pero en cuanto me vio, empezó a caminar hacia mí gritando: ¿Tú crees que eres mejor que nosotros ahora que tienes dinero? ¿Tú crees que puedes ignorar a tu familia? Yo intenté ignorarla y entrar a mi edificio, pero ella me agarró del brazo, y cuando intenté soltarme me empujó. Yo me tropecé un poco, y ella siguió gritando, llamándome malagradecido, egoísta, todos los insultos que te puedas imaginar. Hubo un momento donde pensé que iba a golpearme, tenía esa mirada en los ojos, y entonces de verdad me pegó, me dio una cachetada en la cara. Ahí fue cuando llamé a la policía. Saqué mi teléfono y llamé mientras ella seguía gritando, y cuando escuchó que estaba hablando con la policía, empezó a llorar y a decir que yo era su hijo, que ella solo quería ayuda, que cómo podía hacerle esto. La policía llegó como en 10 minutos y yo presenté un reporte por asalto. También saqué una orden de restricción contra ella, lo cual fue un proceso largo y doloroso pero necesario. En la corte, ella lloró y dijo que yo estaba exagerando, que ella nunca me haría daño, que solo estaba desesperada porque no tenían dinero para los gemelos. La orden de restricción fue aprobada. Mi mamá no puede acercarse a mí a menos de 500 metros. No puede contactarme de ninguna forma, y si lo hace va a tener consecuencias legales serias. Después de eso, según me contó mi tío, Lawrence se llevó a los gemelos a vivir con sus propios padres en otro estado. Mis abuelos, que estaban devastados por todo esto, básicamente cortaron contacto con mi mamá también. Mi abuela me dijo llorando que nunca pensó que su hija fuera capaz de algo así, que estaba avergonzada y triste, y yo le dije que no era su culpa. Ahora, 2 meses después de todo esto, las cosas están tranquilas. No he sabido nada de mi mamá desde la orden de restricción. Los gemelos, que supongo ya deben tener como 21 o 22 años, nunca me han contactado directamente. Y honestamente, no sé si saben toda la historia o solo la versión de mi mamá. Probablemente nunca tendré una relación con ellos y está bien, la verdad. No fueron ellos los que me hicieron daño directamente, pero son un recordatorio de por qué fui echado de mi casa, y no necesito eso en mi vida. Mis abuelos están bien, los veo seguido, y ellos son básicamente mi única familia real ahora. Mi tío también sigue en contacto, aunque se siente culpable por haber mencionado mi éxito profesional a mi mamá. Yo le dije que no es su culpa, que mi mamá hubiera encontrado otra forma de enterarse eventualmente. En el trabajo nadie habla del incidente en el lobby, aunque sé que todos lo vieron, pero supongo que todos tienen sus propios dramas familiares, y entienden. A veces me pregunto si hice lo correcto. No con lo de la orden de restricción. Eso definitivamente fue necesario después de que me golpeara, pero me pregunto si debía haber al menos escuchado lo que tenía que decir antes de correr todo contacto. Pero luego recuerdo cómo me sentí cuando tenía 16 años, y me dijeron que no era su hijo real, y recuerdo todos los años donde ella podría haberme buscado, podría haber tratado de reconstruir la relación, pero solo lo hizo cuando supo que tenía dinero. Y ahí me doy cuenta de que no le debo nada. Literalmente nada. La semana pasada, mi jefe me preguntó si estaba interesado en un proyecto grande que requeriría viajar bastante el próximo año. Le dije que sí, sin dudarlo. No tengo ataduras, no tengo responsabilidades familiares. Puedo enfocarme completamente en mi carrera y en construir la vida que quiero. Supongo que mi mamá me hizo un favor en cierta forma. Me enseñó desde joven que la única persona en la que puedo confiar completamente soy yo mismo, y que no importa lo que la gente diga, cuando acciones son lo que realmente cuenta. Ella tuvo su oportunidad de ser mi mamá, tuvo 16 años, y decidió que otros eran más importantes. Ahora que necesita algo de mí, bueno, es demasiado tarde.